¿Qué tal, amados hermanos? Un grato placer estar una vez más con ustedes para compartir hoy el estudio de la palabra del Señor. En este tiempo en que reflexionamos, meditamos, tratamos de entender de mejor forma el texto bíblico, de acercarnos lo mejor posible al texto, de tal manera que eso traiga bendición a nuestra vida. Así es que les invito para que oremos antes de comenzar nuestro estudio. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que tú bendigas nuestra vida, que podamos comprender lo que tu palabra quiere enseñarnos, lo que tu palabra quiere decirnos, Señor, y que la instrucción de tu palabra pueda conducir nuestra vida por el sendero, por el camino que tú quieres. Líbranos, Señor, de nuestros propios prejuicios, de nuestras propias ideas, de tal forma que lo que encontremos en tu palabra sea lo que tú esperas para cada uno de nosotros. Dirígenos en este día para que tu palabra sea fresca para cada uno de nosotros. Muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana recién pasada comenzamos a estudiar en el Evangelio de Mateo, el capítulo 18 de Mateo, y creo que hoy día no sería negativo que pudiéramos hacer un pequeño repaso, puesto que la semana pasada concluimos el capítulo 17 y entramos también en el 18 y tratamos varias cosas relacionadas con esto. Pero yo quisiera hacer un pequeño repaso para contextualizarnos hoy día y poder entonces seguir avanzando en este estudio. Dijimos que este capítulo 18, desde el texto 1 hasta el final, ¿no es cierto?, nos plantea una serie de, yo diría, de principios, de objetivos espirituales que deben caracterizar, que deben ser parte de la vida de quienes vivimos en el reino de Dios y que queremos vivir de acuerdo al reino de Dios. Por lo tanto, encontramos varios de estos textos que nos van a ayudar. Algunos de los principios o algunos de las direcciones, de las directrices que nosotros encontramos en este texto nos son planteadas en los siguientes términos. Por un lado, lo grandioso, lo maravilloso de la humildad, cómo la humildad se constituye en un elemento fundamental en la vida del creyente. También, por otro lado, la necesidad, diría yo, de evitar, ¿no es cierto?, el ofender a otros, buscar la concordia con el otro, buscar la paz. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, y no ofender. Además, también nos plantea la enseñanza, ¿no es cierto?, la importancia de colocar a los pequeños, entre comillas, ¿no es cierto?, frente a la superioridad de aquellos que creen ser superiores. Entonces, esta confrontación de la humildad que nos parece bastante interesante. La necesidad también, como ya dijimos, ¿no es cierto?, de que la iglesia pueda constituirse en este ente disciplinario correctivo, la disciplina como una corrección y no como una sanción punitiva de expulsión y de sacar fuera de todo lo que nosotros pensamos. Y por último, se nos plantea
en este capítulo, ¿no es cierto?, el cómo cada creyente debe estar dispuesto, ¿no es cierto?, y tenemos que aprender aquello, estar dispuesto a perdonar a otros que necesitan también de nuestro compromiso, de nuestro servicio y de nuestro empeño de estar sirviendo al Señor. Entonces, estos elementos se nos plantean aquí. Vamos a partir con el primero de ellos, desde los textos 1 al 5, ¿no?, donde se nos habla de esta importancia, llamaríamos de este camino para entrar en el reino de los cielos. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿No es cierto? Este párrafo en el cual Jesús toma a un niño, ¿no es cierto?, de entre la multitud para enseñar a lo menos 3 lecciones. Estamos avanzando rápido porque ya lo vimos la semana pasada. Por un lado, ¿qué es lo que necesitamos para entrar en el reino de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué cosas necesitamos para poder entrar en el reino de los cielos? Por otro lado, está lo que necesitamos para alcanzar la grandeza, para alcanzar ese lugar que Dios va a entregarnos a nosotros, y finalmente lo que se necesita lo que una persona necesita para recibir a Jesús. Y así entonces se plantea este párrafo de lo que Jesús enseña acerca de esta entrada en el reino, pero también como volverse, ¿no? Volveos, esta invitación general de Jesús en muchos textos de la Biblia, de que sean invitados a volverse a Jesús, volver a las raíces antiguas, volver al Evangelio, volver a la fe, arrepentirse para tener esta posibilidad de acceso. Y en ese minuto Jesús entonces presenta a un niño, y él dice, y lo presenta desde 2 puntos de vista. Por un lado dice como los niños, y por otro lado dice como este niño, ¿ya? Tomando a un niño y poniéndolo frente a ellos. No que las personas adultas actúen como niños, ¿no?, sino que ellos tomen la vida, la inocencia, no que hagan cosas de niños, sino que actúen como ellos, con sabiduría, con calma, con paz, con un enojo que no se guarda en la mente y en el corazón, sino que podemos perdonar como ellos. Entonces Jesús plantea todo esto desde su perspectiva, habla acerca también de estos hay, ¿no es cierto?, que mencioné la semana pasada. Hay de aquellos que producen las dificultades, los que ponen los obstáculos, los que entorpecen, ¿no es cierto?, la vida de aquellos que están frente a ellos. Así es que vamos ahora a ir directamente a los textos desde el 15 en adelante, donde Jesús nos habla acerca del perdón, cómo debemos actuar, ¿no?, en relación al perdón. Y aquí Jesús va a sentar lo que podríamos llamar las bases. Ustedes saben que para construir un edificio necesitamos primero realizar algunos elementos. No es llegar y ponerse a construir. Tenemos que calcular el costo, tenemos que tener un plano, tenemos que tener las autorizaciones, y cuando tengamos todo ese elemento tenemos que ir al terreno para comenzar la construcción de un edificio. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, es necesario construir, digo yo, porque en realidad es lo que se hace, ¿no es cierto?, cuando se hace un gran orificio en la tierra para colocar los cimientos, ¿no es cierto?, de lo que será este edificio y lo que podrá soportar. Y eso es lo que Jesús hace aquí, ¿no? Él sienta las bases para la reconciliación entre los hermanos. ¿Cómo debe ser esto entre hermanos que puedan vivir una vida que agrade a Dios? Y en caso contrario, ¿no es cierto?, en caso final, si no se logra esta reconciliación, esta hermandad, mirarse otra vez a la cara, ¿no es cierto?, entraríamos en la disciplina eclesiástica. Veamos entonces los procesos para la reconciliación que encontramos. ¿Cuál es el procedimiento? Los textos 15, 18 al 20 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿cómo se procede? Y puesto entonces que la iglesia está compuesta por personas y personas imperfectas,
Porque los que estamos en la iglesia, aunque hemos sido perdonados por Jesús, aunque hemos sido reconciliados en la cruz de Jesús, aún así seguimos siendo personas que hay imperfecciones en nosotros y que producto de esas imperfecciones muchas veces nos ofendemos, muchas veces nos tratamos mal, ¿no es cierto?, cuando no debiera ser. Así es que diríamos, no debiera, pero es inevitable que muchas veces hayan ofensas. Entonces, lo que para Jesús es de suma importancia que se establezca un orden de cómo debiera ser este tratamiento, ¿no? A veces las iglesias abandonan este hecho de la disciplina y simplemente dicen, no, esto no hay que hacerlo, hay que dejarlo, y lo dejan al arbitrio de que la gente haga lo que estime conveniente, que la gente haga lo que quiera, cuando no es así. La iglesia tiene que corregir, ¿no es cierto?, a aquellos que están entregando un testimonio no acorde con la palabra de Dios, más allá de la ofensa hacia la iglesia o hacia los hermanos o hacia algún hermano en particular, sino la ofensa al reino de Dios. Porque el Señor Jesús diría, el que trata mal, el que pone obstáculo, el que es de tropiezo para estos pequeños, lo hace conmigo, ¿no? Lo está haciendo en relación a mí, a mi persona, como cuando Jesús, ¿no es cierto?, se le aparece a Pablo camino a Damasco y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando lo que Pablo estaba haciendo era, diríamos nosotros en términos más literales, ¿no es cierto?, estaba persiguiendo a la iglesia, a los creyentes, a los cristianos, que estaban levantando este nuevo movimiento para Pablo que podría crear un conflicto de creencias y de expectativas de lo que habría de venir. Entonces Jesús dice, es conmigo la cosa. Pablo, tú me estás persiguiendo a mí. Entonces el motivo de esta ofensa se expresa en la Biblia con este término pecar, este término que abarca un campo más amplio, ¿no? y que nos lleva a ir más allá de lo que nosotros regularmente hacemos. Y que tiene que ver con actuar en razón de cualquier cosa indebida. En otras palabras, todo lo que signifique errar el blanco, ¿ya? Todo lo que signifique errar el blanco. Así como cuando nosotros lanzamos los dardos, ¿no es cierto?, a este circulito, a este blanco, para ver cuánto puntaje obtenemos, significa caer fuera del blanco. Pecar es eso, es errar el blanco. Por lo tanto, este término ofensa aquí tiene que ver con pecar, porque así está, hemos errado el blanco, hemos actuado mal contra un hermano. Entonces tenemos que buscar la manera de centrar nuestra vida cristiana para no ofender a los demás. Entonces, esta actitud carente de amor, esta actitud que no mira al hermano como un igual, sino que lo menosprecia, lo ofende, ¿no es cierto?, lo caracterizamos por este errar el blanco. Entonces, dice, cualquier persona que peque contra ti, ¿no? Fíjense que es interesante aquí, porque surge una pregunta, ¿quién debe tomar la iniciativa en cuanto a cuando alguien lo ofende? ¿Quién debe ser, ¿no?, el que deba tomar la iniciativa buscando el perdón, ¿no? Comúnmente diríamos que lo que procuramos hacer es que uno dice, ella o él me ofendió a mí, por lo tanto, él tiene que venir a pedirme perdón. Él tiene que venir a restaurar esta relación porque el ofendido soy yo. Él fue quien actuó negativamente en contra de mi persona. Sin embargo, Jesús cambia como otras veces, ¿no?, el sentido y lo vuelca de manera distinta. Uno diría, yo os digo, ¿no es cierto? Si pudiéramos agregarle aquí al texto bíblico, diríamos, pero yo os digo, yo les digo que, ¿no? Jesús cambia esto y lo lleva a que la actitud del ofendido ha de ser quien busca al ofensor para corregir esta actitud, ¿no?, para iniciar, para dar comienzo a este proceso, podríamos llamarlo, de reconciliación. Es decir, no debo esperar que el otro venga. Si yo soy el ofendido, yo debo ir donde el otro y pedirle, ¿no es cierto?, que corrijamos la situación en la que estamos viviendo, en la que estamos actuando. Entonces, hay por lo menos
dos líneas en las que podemos mirar el porqué, ¿no es cierto?, de este principio de que sea el ofendido quien lo busque. La primera de ellas es que pueden ocurrir dos cosas. Una, que a veces el ofensor haya cometido este acto de ofensa sin darse cuenta. Esa es una cosa. A veces, y eso pasa a veces, nosotros nos ofendemos o nos sentimos ofendidos por algo que alguien hizo o dijo cuando el otro tal vez no fue su propósito, no fue su intención hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener ese entendido. Y por otro lado, pudiera ser también que en realidad no hubo una ofensa, no hubo esta intención de ofender, ¿ya? Por lo tanto, y por otro lado, ¿no es cierto? En segundo lugar, ya dijimos, ¿no es cierto?, que el ofendido pudiera ser que una de las razones sea que el ofensor no quiso hacerlo, que no hubo un motivo de ofensa, no fue su intención. Pero por otro lado, si hubo una ofensa, ¿no es cierto?, significa que aquella persona, aquel creyente está pasando por un momento espiritual débil, ¿no? Es él el que está pasando, diríamos, por un momento difícil de su vida espiritual. Y si está pasando por un momento difícil de su vida espiritual, malamente podría entonces buscar la reconciliación. Es decir, está viviendo en un momento de lejanía espiritual. Yo quisiera leer para ustedes lo que el apóstol Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 6, el texto 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Es decir, en todo aspecto de la vida cristiana, quien tiene que tomar la iniciativa de perdón, de restauración, es aquel que obviamente, espiritualmente, está en mejor posición. No podemos esperar que una persona que está débil en su fe, que está espiritualmente decaído, que está viviendo una crisis espiritual, tome la iniciativa para buscar al otro, ¿no es cierto?, y sanar esto. Obviamente el hermano ofendido será el más maduro para buscar el encuentro, el encuentro de estas personas. Ahora, el primero de estos pasos que debemos tomar, ¿no es cierto?, es el paso de un encuentro privado entre el ofendido y el que ofendió, ¿ya? Debemos tomar esto como un camino, ¿no? El camino de lo privado, el camino de lo íntimo, el camino del diálogo en cualquier área de la vida, ¿no? Esto no solamente se aplica a la iglesia, aplica también en otras esferas. Si usted tiene un trabajo secular y algún compañero le ofendió, recuerde, él no es cristiano, probablemente, ¿no? Si lo es, de todas maneras, y son compañeros de trabajo además. Pero si es un compañero de trabajo quien a usted le ofendió, se supone que el maduro espiritualmente es usted. Usted tiene a Cristo. Usted es el salvo, usted es el Hijo de Dios. Por lo tanto, quien debe buscar el camino de la reconciliación en lo privado primero, es usted. No puede esperar que el otro venga. Entonces, tenemos que tomar estas direcciones, ¿no es cierto? Tomar en cuenta este encuentro privado, este encuentro en lo íntimo. No debemos comentar con los demás. Mira, ¿sabes qué? Tal persona me ofendió, tal persona dijo esto. Pero además de eso, debemos hacerlo con diligencia. Porque generalmente, y permítanme la comparación, generalmente las ofensas son como podríamos decir, como la levadura, ¿no? Poco a poco va leudando, va creciendo, va aumentando de tamaño, sobre todo si la comentamos con otro, que tal vez nos ayudará a nuestro ego y dirá: no, pero es que tú no te mereces aquello, él no debió decírtelo, tú eres una persona respetable, tú eres a lo mejor hasta su jefe o su jefa, etc. Tú eres una persona que no debe ser tratada de esa manera, y ahí se nos empieza a inflar el ego, ¿no es cierto? Y obviamente, con mayor razón, no buscaremos al ofensor para arreglar esta situación. Entonces, tenemos que hacerlo con diligencia para no dejar entonces que el asunto vaya creciendo, vaya increciendo. Ese es el sentido de Jesús, ¿no? Si tu hermano te ofende, búscalo en lo privado.
búscalo en lo íntimo, búscalo en lo personal, búscalo de tal manera que puedas llegar a una reconciliación, puedas llegar a una restauración, puedas llegar a una armonía con tu hermano, especialmente en lo fraternal. Y claro, con alguien en el trabajo, en la universidad, donde quiera que usted se desarrolle, o con los vecinos inclusive, ¿no? Busquemos esta convivencia fraternal. Por lo tanto, si nos sentimos ofendidos por alguien, debiéramos buscar el camino de la reconciliación, el camino de la armonía fraterna, pero desde lo íntimo primero. El segundo paso, ¿no es cierto?, es aquel que, si fracasó ese de lo íntimo, de lo personal, ese del diálogo fraterno, ¿no?, dice que el ofendido debe buscar a lo menos a dos hermanos. Y fíjense que quiero leer, ¿no es cierto?, lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19, el texto 15, para nosotros, dice lo siguiente: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Es un principio del Antiguo Testamento que es útil y necesario para nuestro tiempo, y que el Señor Jesús lo coloca aquí en Mateo capítulo 18, otra vez, como el camino, ¿no? Si no te entendió, si no aceptó tu llamado de atención en lo privado, en lo íntimo, entonces el segundo paso es buscar a lo menos 2 testigos. ¿Cuál es el propósito, diría uno, de estos 2 testigos? Por un lado, escuchar, ¿no es cierto?, de manera más objetiva el planteo o el planteamiento, de ambas partes. Es decir, tanto del ofendido como del ofensor. Mira, en realidad, hermano, yo no quise decir, o mi intención no fue ofenderte, yo no lo vi de esa manera, es verdad, lo he pensado después que tú hablaste conmigo, después que lo conversamos, porque lo hablamos, ¿no es cierto?, frente a los 2 testigos. Yo reconozco que él vino, lo habló conmigo en lo privado, y la verdad es que después de reflexionar en lo que tú me dijiste, en realidad no fue mi objetivo, no fue mi propósito, y por lo tanto te pido que me perdones. No fue esa la razón. Entonces, poder escuchar. Y entonces estos 2 testigos podrán, diríamos, aconsejar, ¿no?, aconsejar a este hermano que cometió el error, que cometió el pecado, orientarlo, hermano, en la próxima oportunidad ten cuidado con lo que dices o con lo que haces, porque sin darte cuenta podrías estar ofendiendo a alguien. Por lo tanto, toma precauciones, pon atención en tus actos, en tus palabras, no actúes a la rápida, sino que tranquilo, hazlo con mesura, hazlo con tranquilidad. Eso llevará al individuo, insisto, en cualquier área de la vida, a reflexionar en aquello. Ahora bien, supongamos que eso fue entendido en esa perspectiva, eso termina ahí. No hay más camino, se acabó, ¿no? Pero si aún así esta persona no la entendió, no quiere reconocer su error, nos da una tercera oportunidad, ¿no? Y el caso entonces sería simplemente, en el caso espiritual, ¿no?, en el caso espiritual tendríamos que llevarlo a la iglesia. Y al llevarlo a la iglesia, si lo hacemos de esa manera, ¿no?, ya quien debe tomar la resolución, quien debe tomar este conflicto en sus manos, porque ya se tornó en un conflicto, puesto que hablamos en lo íntimo, hablamos con testigos, se tornó un conflicto, debe ser la iglesia quien resuelva esto. Y ahí es donde la iglesia tiene que actuar tal vez con una disciplina correctiva. Tengamos cuidado con esto. Cuando hablamos de la disciplina, conlleva siempre la idea de poder buscar el diálogo. La disciplina, ¿no es cierto?, siempre lleva la idea de la corrección. La disciplina no es echar a alguien y que ese sea el primer acto de la persona, ¿no? Es para mantener el orden. La disciplina debe llamar al orden a una persona, a un individuo, a un hermano en este caso, ¿no es cierto?, que es con lo que estamos tratando. La iglesia debe llamarlo al orden. Debe decir, hermanos,
o hermano o a un grupo, ¿no es cierto? Ustedes no han actuado conforme a la palabra del Señor. Ustedes se alejaron del sentido bíblico de las cosas. Ustedes se alejaron de Dios en esto. Ustedes han cometido un pecado. Por lo tanto, ustedes tienen que aceptar esta disciplina. Pero insisto, no es tomar al hermano y sacarlo de la iglesia, sino es buscar buscar la reintegración, buscar la reconciliación entre los hermanos, buscar que el hermano acepte su error, pero que además de esto, en este proceso, él entonces escuche lo que la iglesia tiene que decirle, acepte la disciplina, ¿no es cierto? Y entre en este proceso de recuperación, de reconciliación, de volver a la fe con los hermanos, de volver a la vida de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que preste atención. Ahora, ¿qué pasa? Dice, ya vamos en el tercer paso. ¿Qué pasa si no escucha? Si fracasan estos tres intentos, la responsabilidad aquí otra vez es de la iglesia. Y simplemente, como dice la Biblia, es excluir al hermano, tratarlo de gentil y publicano. Es decir, alguien, luego de haber sido amable con el hermano, haberlo tratado de la mejor manera, ¿no es cierto?, para que él vuelva a la comunión, para que él vuelva, es cierto, a lo mejor en este proceso que hemos realizado, entender lo que el hermano está viviendo, entender que a lo mejor está pasando por un conflicto familiar. Tal vez la iglesia debe indagar a través del pastor, a través de los diáconos o a través del cuerpo directivo, cómo funciona la iglesia en la que usted pueda estar. Usted que me está viendo hoy día, tal vez usted pueda pertenecer a otra congregación que tiene otro sistema de gobierno. Pero cual sea este sistema de gobierno, hay que buscar el por qué el hermano, la hermana está actuando de esa manera. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿No es cierto? Por lo tanto, si es un problema espiritual, tenemos que buscar la manera de que ellos se reencuentren con Dios en esta tarea, se reencuentren con el Señor y vuelvan a la fe del Señor para encontrar entonces esta reconciliación. Reconociendo que ya no hay alguien por ahí dice, cuando hablan acerca del matrimonio, dice, cuando ya el matrimonio está irremediablemente, no se puede recuperar, cuando un matrimonio, dice, está irremediablemente roto, no hay ninguna posibilidad de reconciliación, entonces procede el divorcio, dicen en términos legales. Ya no estoy hablando aquí en términos de la iglesia, porque será un tema que trataremos más adelante. Entonces, cuando el matrimonio está irremediablemente, ¿no es cierto?, roto, procede el divorcio. Cuando el proceso que se ha realizado con el hermano es irremediablemente corregible, ¿no es cierto?, el hermano no quiere entenderlo, el hermano actúa de manera soberbia, el hermano actúa equivocadamente, insiste en su pecado, entonces dice, simplemente trátalo como gentil y publicano, es decir, expúlselo. Él actúa como cualquier incrédulo, no actúa como alguien que conoce a Cristo, no actúa como alguien que ha recibido el perdón de sus pecados. Por eso es que la actitud nuestra, hermanos, frente a hechos dolorosos de la vida, por ejemplo, de hijos que han ofendido a sus padres, los padres tienen que tener esta actitud de búsqueda de sus hijos para pedir perdón y decirle, hijo, te equivocaste, nos equivocamos, no para enrostrar el error de su hijo. O al revés, cuando los padres hemos ofendido a nuestros hijos, debemos buscar la instancia de reconciliarnos, ¿no? Ese es el camino más correcto. No llegar hasta instancias en que la persona actúa como un incrédulo, donde en realidad no hay frutos de arrepentimiento, no hay pruebas de su fe en Jesucristo, no hay pruebas de su vida cristiana y por lo tanto lo hace lejos, absolutamente lejos del Señor. Así que este procedimiento aplica a cualquier miembro de la iglesia por su conducta, ¿no?, frente al Señor. Ahora, aún a pesar de eso, ¿no es cierto?, aún a pesar de eso, el texto de Mateo
¿no es cierto?, nos señala un camino, aún a pesar de eso, ¿no? Y luego entonces nosotros tenemos este hecho del camino hacia el encuentro con Dios. Y surge, luego de este pasaje bíblico, ¿no?, surge la pregunta del apóstol Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y aquí, luego de haber hecho aquella pregunta tan loca, diría yo, ¿no?, de quién es el más importante, quién es el primero en el reino de los cielos, aquí aparece esta otra pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿No? Generalmente algunos señalan que las preguntas tienen relación con la persona que las hace. A veces reflejan lo que esa persona es en algunos aspectos, ¿no? Entonces, la primera pregunta, por ejemplo, en el texto 1, de quién sería el mayor, ¿no?, la hacen los discípulos. Pero la segunda la hace Pedro. Ambas revelan un gran sentido, diríamos, ¿no es cierto?, hoy día un gran sentido de ignorancia, puesto que ignorancia en cuanto al reino de Dios, en cuanto a la naturaleza del reino, en cuanto a los propósitos del reino, en cuanto a una gran ignorancia en cuanto a cómo se gobierna el reino de Dios, ¿no? Por eso, ¿en qué estaban pensando? Seguramente Pedro pensaba en que perdonar hasta 7 veces sería ya un acto generoso, ya un acto de misericordia, ya un acto que revela la actitud, ¿no es cierto?, de alguien que ya ha caminado harto, ya ha hecho mucho. Tal vez estaba pensando en esta idea rabínica, ¿no es cierto?, que decía que nadie tiene derecho. Fíjense cómo los rabinos fueron arreglando las cosas, ¿no? Esta idea rabínica que decía que nadie puede exigirle a otro que lo perdone más allá de 3 veces, ¿ya? Entonces, Pedro, con ese conocimiento, es muy probable, ¿no es cierto?, de esta premisa rabínica, alguien no podría pedirle a otro que lo perdone más de 3 veces. Con esa premisa rabínica, Pedro plantea, ¿no es cierto?, tal vez esta idea: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿No? ¿Cuántas veces? Y claro, Pedro recibe entonces la respuesta de Jesús. Y esta respuesta de Jesús, obviamente, es una respuesta que produce asombro, que produce inquietud, ¿no? Porque cuando Dios, el perdón desde la justicia de Dios, desde el amor de Dios, desde el corazón de Dios, es un perdón que no tiene límites, ¿no? Y prueba de eso somos nosotros mismos. Prueba de eso es usted. Prueba de eso soy yo, ¿no? El Señor nos ha perdonado más allá de estas 3 veces, ¿no? Hay un constante perdonarnos. El amor de Dios, el perdón de Dios no tiene límites, ¿no? Aquí hay una ignorancia, otra vez, insisto, en lo que Pedro plantea. Aún no hay cosas, yo insisto en lo que he dicho algunas semanas atrás, aún hay cosas que a los discípulos les falta aprender, que no han comprendido. Estamos a poco tiempo de la crucifixión, a poco tiempo de que el Señor se retire, y todavía hay cosas que a ellos les falta entender, y que a nosotros también en este tiempo, ¿no? Muchas veces nosotros actuamos como ellos y no cambiamos nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, por lo tanto, si el perdón de Dios hacia nosotros es un perdón sin límites, ¿no?, de la misma manera debe ser también de nosotros hacia los demás. Y Jesús dice 70 veces 7. Fíjese lo que dice el texto 22 que quiero leer, ¿no? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Algunos han tratado de entender esto de manera literal, ¿no? Y dicen, claro, 70 por 7 serían 490 veces. No, aquí la idea de Jesús está planteada desde el corazón mismo de Dios. Acabo de decir que el perdón en el corazón de Dios no tiene límites. Entonces, esto está visto
desde el mismo corazón de Dios. Es decir, no hay límites. ¿Ya? No hay límites. Este 70 veces 7 es otra forma nomás de Jesús de decir, mira Pedro, el perdón entre ustedes es el mismo perdón que actúa desde mi Padre hacia ustedes, sin límite, ¿no? Entonces, el creyente debe tener siempre este espíritu de perdón, este espíritu de misericordia, este espíritu de actuar en favor de aquellos que nos ofenden. Como dice la oración de Jesús, que nos enseña, ¿no? Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, perdona nuestras ofensas. Esa es la idea. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos también a los ofensores. Fíjense cómo Jesús nos lleva en este plano también a nosotros a pensar, ¿no? Así como yo he perdonado a mi hermano, Señor, yo te pido que tú también me perdones a mí. Así es que debemos actuar, ¿no? Aún antes que haya una actitud de arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en la cruz? ¿No? Usted me dirá, pastor, pero es que es Dios. Pero cuando Jesús está en la cruz, Él dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este pecado. No les juzgues por haberme crucificado. No les juzgues por darme muerte. Padre, salta esto, ¿no? Salta este acto. Todavía Jesús no muere y está suplicando por ellos. La misma reacción hay en Esteban, que cuando está siendo apedreado, él dice, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y luego dice, no les tomes en cuenta este pecado. No los juzgues por darme muerte a mí, un creyente más nomás. Así mataron a Jesús. ¿Qué más puedo esperar yo? El Señor diría en sus palabras, lo que hicieron con el árbol verde, imagínense lo que pueden hacer con ustedes. Entonces, hermanos, no esperemos menos. No esperemos hacer menos que lo que nuestro Señor hizo. Tenemos que cumplir este proceso, perdonar al hermano. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces. Esto requiere, por supuesto, una actitud humilde de parte nuestra. No nos compete a nosotros juzgar al hermano para perdonarlo. Es decir, primero vamos a someterlo a un juicio y después del juicio vemos cómo lo perdonamos. Sino que lleva la idea de perdonar inmediatamente. Me ofendió, pero Señor, perdónalo. Perdónala. Perdónalos. ¿No? Como dice Esteban, no les tomes en cuenta este pecado, sino que cuando esté arrepentido, como aquel otro hombre que estaba colgado junto a Jesús, acuérdate de mí, perdona mis pecados. Esa es la idea. Acuérdate de mí está direccionado en esa idea. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Perdona mis pecados. Me arrepiento por los míos. ¿No? Me arrepiento de mis pecados. Eso es lo que está diciendo este hombre. Acuérdate de mí. Tenemos que llevarlo en esa dirección, ¿no? Reconozco que soy pecador. Lo dice antes. Como tú no te das cuenta que nosotros estamos colgados aquí, crucificados aquí por nuestros actos, por nuestros delitos, porque hemos actuado mal contra la sociedad. Pero Él no ha hecho ningún daño, ¿no? Ahí hay un reconocimiento de lo que Él ha hecho. Y Él dice, por favor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí hay una actitud de suplicante perdón que nace de adentro, como decíamos, de este clamor, desde las entrañas mismas, ¿no es cierto? Perdóname, no tomes en cuenta mi pecado. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué hace Jesús? Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, en este momento estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no en un mes, no en un año. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué privilegio, hermanos míos! El perdón debe ser ejecutado inmediatamente. ¿No? Si alguien actúa mal contra la iglesia debe tener esta actitud de perdón, ¿no? Y de nobleza para buscar a aquel que ha cometido pecado. Así que tengamos esa actitud de perdonar a quienes nos han ofendido. Luego en el texto bíblico que continúa, ¿no es cierto?, el Señor nos plantea otra idea. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey
que quiso hacer cuentas con su siervo. Aquí Jesús va a explicar un poco esto de cómo actuar, cómo se actúa, ¿no?, en el reino de Dios, y lo plantea de esa manera. Dice, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, ¿no? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Aquí hay alguien que actúa solo pensando en él, ¿no? Cuando nosotros vamos para actuar en base a la justicia de Dios, en base al perdón de Dios, en base al amor de Dios, no es en razón de mis intereses. Yo tengo que renunciar a mis intereses, tengo que renunciar a mis privilegios. El perdón conlleva esa idea de perdonar, ¿no es cierto?, pensando en el otro, ¿no? Aquí este hombre está haciendo las cosas distintas, ¿no? Entonces dice, como no pudo pagarle, simplemente dice, tengo que buscar mi recompensa de alguna parte, tengo que buscar suplir mi deuda. Y como no pudo pagar, dice, vendan su mujer, vendan sus hijos, vendan todo lo que tengan y pague la deuda. Dice, entonces aquel siervo, fíjense, esa es la escena que está ocurriendo aquí. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, ten misericordia conmigo, ¿no? Esa es la idea en el sentido original. Señor, ten compasión, ten misericordia. Por favor, déjame explicarte, déjame contarte, déjame decirte por qué actúo de esa manera, por qué no he podido pagarte, ¿no? Y quiero decirte que reconozco mi deuda, reconozco mi pecado. Como este hombre en la cruz, como decía recién, ¿acaso tú no te das cuenta que estás crucificado en razón de tus culpas? Yo también lo estoy crucificado en razón de mis culpas, reconozco que debo, pero puedo pagarlo. Eso es lo que está diciendo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí está este sentido, ¿no? Esta súplica, ten misericordia, por favor, perdóname a mí, perdona mi deuda, ¿no? Yo sé que te debo, yo reconozco que te debo, pero quiero pedir que tú me perdones. Quiero pedir que me des la oportunidad porque yo quiero pagar, porque yo quiero cancelar esa deuda, ¿no? Pero luego dice, pero saliendo aquel siervo, ¿no?, luego que su señor le perdonó, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Ya? Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Se da cuenta cómo se da vuelta aquí lo que nosotros podríamos llamar, cómo se da vuelta la historia, ¿no? Primero, él suplicando que puedan perdonarle la deuda que él tenía, que puedan perdonarle la ofensa, que puedan perdonar lo que él había hecho, ¿no? Perdóname, mi Señor, yo me comprometo a pagarte, reconozco que he pecado, ¿no? Reconozco que no he hecho bien. Dice, pero saliendo había alguien que le debía 100 denarios, ¿no? Un denario significaba que era una antigua moneda y su valor equivalía, ¿no es cierto? Su valor equivalía la equivalencia de un denario en la base de un nuevo sistema pasó a el término a ser parte de la equivalencia de un día de trabajo, un denario, ¿ya? Era un valor importante y este hombre le debía 100 denarios, ¿ya? ¿No? Entonces, estaba esta deuda, este hombre que debía aquello y que tenía que llevarlo, ¿no? Y que debía cancelarlo. Y esa era la actitud. Ahora él dice que lo atosigaba para que le pagara, ¿no? Que lo atosigaba, lo impulsaba, lo desafiaba, etcétera, como usted quiera llamarle, ¿no? Entonces su consiervo, dice, ¿no? Su consiervo, aquel dice, pero saliendo, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Se da cuenta que es la misma experiencia? Antes él estaba pidiendo misericordia, ahora aquí hay alguien que le ruega a él misericordia. Entonces dice, mas él no quiso, sino que fue
y le echó en la cárcel. Hermanos, perdona mis ofensas, perdona mis deudas, como yo he perdonado la de los otros. ¿Cómo actúa usted con los demás? ¿Cómo ha actuado Dios con usted? ¿Cómo ha actuado Dios con nosotros? Él ha actuado con misericordia. Él nos ha perdonado. Él nos ha devuelto a la reconciliación, a la vida con Él. Por lo tanto, de la misma manera, nosotros debemos actuar con los demás. No, así hágase conmigo, así como yo he hecho con los demás. Perdona mis deudas como yo he perdonado la de los otros. ¿Cómo está actuando usted? ¿Es usted el ofendido? ¿Es usted el ofensor? ¿Cómo está actuando? ¿Cómo está haciendo todas las cosas? Que Dios nos ayude a actuar con el corazón de Dios, a actuar desde el corazón de Dios, de la misma manera como Dios nos perdonó a nosotros, que nosotros también podamos perdonar a los demás. Amados, qué hermosa palabra de Dios. Recuerde, ¿cómo debemos actuar frente a una ofensa? ¿Cómo debemos hacerlo? La palabra de Dios nos da el camino. Siempre con amor. El perdón va más allá, no tiene límites. Es el perdón desde el corazón de Dios. Por lo tanto, tenemos que buscar aquello. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este día en que una vez más hemos podido buscar en tu palabra el consejo, la orientación para nuestra vida. Guíanos, Señor, que todo lo que hagamos sea agradable para ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos conforte, nos aliente y que podamos actuar conforme a tu corazón. Y de esa manera seremos creyentes eficaces, con buenos frutos y que se presentan, Señor, de la mejor forma delante de ti. Para ti es toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.